Cada programa implica el inicio de una aventura. Agradecemos a la audiencia de la 103.9 que nos acompaña en Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio El Plural. Nos estamos acercando vertiginosamente a los 400 programas, 400 emisiones, y esto ha sido posible por la generosidad de la emisora y de ustedes quienes nos escuchan cada semana. ¿Qué pasará con el trabajo en el futuro? ¿Cuántas profesiones y especialidades sucumbirán ante el avance tecnológico y los nuevos paradigmas? ¿Cuántas nuevas actividades laborales iremos descubriendo en los próximos años y décadas que hoy seguramente ni imaginamos? Lo que estaría claro es que los cambios son inevitables y no pocas veces traumáticos. Este mundo tiene una sola certidumbre que ofrecer, que es precisamente la incertidumbre. Es alguien que está innominado, que vive con nosotros y nos obliga a mantenernos alertas por cuanto no sabemos en qué momento aparece y modifica cualquier escenario. La incertidumbre genera tensiones y, por cierto, tiene implicaciones en la calidad de vida. La zozobra constante no es una buena consejera. Tampoco lo es el anquilosamiento ni la cosificación que impide cualquier evolución. Como siempre, la avenida del medio ofrecería el mejor y el mayor equilibrio. En el caso de Argentina también, y sucede en otras geografías, sucede que aún vigente las actuales profesiones, especialidades y formatos más tradicionales, el trabajo digno escasea y el trabajo de calidad todavía más. El trabajo ilegal, informal, en negro, como querramos llamarlo, abunda en nuestra comarca. Es un problema muy serio y que no encuentra todavía una solución. Para peor, el propio Estado por décadas ha utilizado este recurso para sus propias contrataciones, toda una contradicción. Hay argentinos que por 2 o 3 generaciones no han conocido ni practicado el empleo cotidiano y estable, todo un flagelo de muy compleja resolución. En vastos sectores de la población se ha debilitado, cuando no destruido, la cultura del trabajo, y esto requiere ser remediado lo antes posible. No hay país con aspiraciones de esperanza que pueda prosperar sin el apego al trabajo y al esfuerzo. Como ha expresado más de una vez el Papa Francisco, lo único que dignifica al hombre es el trabajo. Lo hace autónomo, acrecienta su autoestima y le permite el desarrollo personal y familiar. Sustituir el trabajo genuino por subsidios es solo válido en momentos de emergencia. No puede constituir una política permanente porque se deteriora el tejido social. Para dialogar sobre este tema tan sensible, nos complace haber invitado a un apreciado amigo y excelente profesional. Nos referimos al licenciado Juan Carlos Ayala, que es profesor universitario y además gerente de recursos humanos de Cabal y socio también de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Hola Juan Carlos, un placer tenerte otra vez en Diálogos con Valor. Además estás con el privilegio de estar en tu casa. Muchas gracias, es verdad, es con el privilegio y la comodidad de estar en esta casa. Asistimos con dolor a una comprobación que tiene sus consecuencias presentes y también futuras, ¿no? La pérdida de la cultura del trabajo. ¿Cómo crees vos que se remedia, si se puede, esta situación, por cierto, indeseada? Bueno, premio Nobel. Si tuviera premio Nobel, si tuviera esta respuesta, pedía premio Nobel Plus. El tema del trabajo como un valor, sobre todo, no solo está cuestionado en la Argentina, sino en el mundo. Pues se hizo una muy buena introducción sobre el avance de la tecnología, comparto totalmente. La tecnología avanza cada vez más sobre diferentes disciplinas, sobre diferentes áreas. En un primer momento solo reemplazaba mano de obra rutinaria y mecánica, podemos decir los robots. Hoy ya la tecnología reemplaza todo lo que es inteligencia, es decir, lo que se hacían los mecanismos de coordinación y supervisión, lo hacen las máquinas y ya están reemplazando con sistemas inteligentes. Para ejemplo, vale que ya la computadora le gana a los grandes genios de ajedrez, ya los supera ampliamente. Se han desarrollado sistemas inteligentes que superan procesos de diagnósticos y resolución. En la medicina el avance es fenomenal. Eso quiere decir que como otrora desaparecieron puestos de trabajo repetitivos y mecanizados, lentamente y progresivamente van a desaparecer puestos de mandos medios o puestos profesionales. Es decir,
Un abogado va a encontrar un sistema de toda la legislación, la jurisprudencia, cómo contestar, y va a valerse de pocos recursos y mínimos recursos humanos. Eso, por supuesto, que produce desocupación, por supuesto. Se está pensando qué se va a hacer con esa gente. Se está pensando, esa gente va a tener ocio, ese ocio cómo lo llena, ¿dónde va a poner? ¿Dónde va a poner la libido? No hay respuestas, no hay respuestas. La desocupación es creciente no solo en la Argentina, sino en otras latitudes. Nosotros, capaz porque nos duele, nos miramos acá, claro. Pero miremos en Europa lo que pasó, lo que está pasando. En otros países los planes sociales no es un invento argentino, han pasado en otros lugares. Estamos de acuerdo que no pueden ser in eternum, pero también no tenemos otra solución. Es preferible tener planes sociales antes de tener a la gente desocupada o terriblemente marginada. El plan social atenúa un impacto de una crisis económica, pero después solidifica una posición de la persona con respecto no solo al trabajo, sino contra la vida, ¿no? Claro. Creo que hay que revalorizar valores. Si el trabajo dejó de ser un valor, habrá que crear otro valor que lo sustituya. Que lo sustituya, verdaderamente. El trabajo como valor creo que fue una creación. Creo que el ser humano no crece con el valor del trabajo. Fue un trabajo de la educación. Entonces hay que generar otro tipo de valores para que el ser humano ponga su energía, su inteligencia en otras cosas cuando no va a tener trabajo como el que conocemos hoy, ¿no? Ya que me parece yo comparto plenamente. A mí me tocó trabajar hace algún par de décadas en el exterior, en Europa, precisamente en Ginebra, donde está la sede mundial de la Asociación Cristiana de Jóvenes, y ya se estaba viendo esto hace mucho tiempo, que el futuro de los ingresos personales y familiares ya no era posible pensarlo solamente en función del trabajo que conocíamos de manera más tradicional. Lo que implica, y esto es el gran desafío que vos estás planteando, yo te diría casi como una política de Estado. Yo cuando escucho hablar, por ejemplo, de un ministerio que se ha creado, se va a crear, o un ministerio de la modernización, en el caso de Argentina, yo diría que hay que empezar a imaginar cuáles son esas futuras salidas, porque no es que tenés mucho tiempo por delante, esto viene a pasos agigantados, ¿no? Ya tenemos un problema de empleo, tenemos un problema de empleo digno y empleo de calidad. Si encima le sumamos el desempleo por la sustitución tecnológica, hay que ponerse a trabajar muy seriamente en la búsqueda de esos nuevos paradigmas, ¿no? Sí, eso es algo macro, pero también está en la responsabilidad de los empresarios. Entiendo. Los empresarios, en la búsqueda de la eficiencia o la máxima utilidad, producen explotación en la gente y desaparición de los puestos de trabajo. Uh-huh. Doy un ejemplo. Sí. Yo me hice atender en una obra social para una extracción de sangre. Estaba el extraccionista y una enfermera que la asistía y la acompañaba. Había 2 puestos de trabajo. Me hice atender en un instituto privado y la extraccionista me sacaba sangre y me asistía y todo. Me saco una ecografía en una obra social y estaba el técnico de la ecografía, el médico y una enfermera que me ayudaba, me detía, Voy a un instituto privado reconocido en la Argentina y había una sola persona. Es decir, que los empresarios también tienen su parte en esto. Es decir, la máxima utilidad provoca todas estas cosas. Entonces, la eficiencia por la eficiencia no sirve. Totalmente de acuerdo. Y es muy interesante. ¿Cómo puede justificar el Estado, anterior y varios previos, que vulnera el empleo, digamos, la ley de empleo con el empleo precario? ¿Cómo es posible que se sostenga esa contradicción y después vos, capaz que en cabal, te descuidaste por un error administrativo y te caen con una multa monumental? La ley está para cumplirse. Es decir, después están los sujetos que no la cumplen y los organismos de fiscalización que permiten eso, ¿no? Es fácil la ecuación, ¿no? Es decir,
Está la ley que se hace para protección del trabajador, las empresas que son responsables y ahí interviene la ética, ¿no? No solamente por cumplir la ley, sino por proteger a las personas. Primero que todo, pagarle el sueldo. Yo digo que es el primer contrato de amor con un trabajador, es pagarle el sueldo y pagárselo en fecha, darle los beneficios, cuidarlo, protegerlo y cumplir con los organismos fiscales, previsionales. Ahora, después están los organismos de control que tienen que hacer cumplir eso, pero hemos asistido a la desaparición de los organismos de control en la década de Menem. La policía del trabajo no existe. No, claro. Desapareció todo lo que era fiscalización, por lo tanto es la ley de la selva. Y la ley de la selva es grande, se come al más chico. Seguro. Ahora, el propio Estado es el que contrata a la gente sin cumplir con la propia norma que el Estado fija. Tengo entendido que sí, que en el Ministerio de Trabajo hay gente contratada hace muchos años sin contrato. En casi todos los ministerios. Eso genera una contradicción terrible. Terrible, sí. Es terrible. Sí, como vos sí, en tu casa como padre decir no roban y venís a tu casa con el producto del robo del día. Yo lo he comprobado en el Ministerio de Trabajo, que es el ministerio que tenían contratos con factura de gente así monotributista, cuando a nosotros nos exigen todo el cumplimiento de las leyes. Absolutamente. Hay personas que, viste, te habrá pasado, reciben el subsidio o el plan, lo que sea, y para no perderlos prefieren figurar como, digamos, en negro, porque de alguna manera reciben 2 salarios, pero sin ningún tipo de prestación social. Esto de alguna manera hipoteca esa seguridad, esa protección que vos estás planteando, ¿no? No tuve un caso concreto, lo he escuchado de gente que ha tenido estas experiencias y bueno, forma parte de todo esto, ¿no? Porque si hay una voluntad política, y a veces la voluntad política no es del máximo nivel, son de los niveles intermedios. Mejor Presidencia de la Nación, los ministerios tienen buenas intenciones, pero después cuando bajan los diferentes niveles de aplicación, ahí se rompe todo lo que uno pudo idealizar como sistema. No tengas dudas, absolutamente. Aparte, el pensamiento sistemático y un poco más lejos, el pensamiento sistémico a nivel del Estado es cero, nulo, absolutamente, ¿no? ¿Por qué crees que se le ha hecho creer, nos han hecho creer a los argentinos, que es posible de alguna manera evolucionar, crecer, mejorar la calidad de vida sin esfuerzo? Esto es un invento. Bueno, repito, la experiencia de vivir en el exterior, esto no es así. Los países que le va bien son los países que tienen una cultura del trabajo y una cultura del esfuerzo como incorporada a su vida regular. Por supuesto, en condiciones también de protección y demás. Nosotros creemos que esto lo podemos obviar con toda tranquilidad, por lo menos es la sensación que uno tiene. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo primero creo que no es absoluto. Si estamos hablando de esto nosotros dos, que creemos en la cultura del esfuerzo, ¿no? Sí, claro. Creemos en la cultura del estudio. Yo siempre me digo que me emociona mucho abrir una clase a las 7 de la mañana y tener 130 alumnos. Quiere decir que son 130 personas que todavía creen que estudiar y trabajar es bueno. Es decir, no es todo. Ahora, ¿por qué se crea eso? Que es verdad, mucha gente uno encuentra que está en esa corriente, el esfuerzo. Bueno, porque el ser humano además tiene que tener esperanzas. Cuando se han caído las esperanzas, que el trabajo, la voluntad y el sacrificio daba algún fruto, es difícil. Es decir, hemos asistido en Argentina a mucha gente que ha trabajado muchos años en empresas y un día esa empresa se vendió y en vez de lograr la medalla y el reconocimiento le dieron un cheque para que se compre un remis. Los hijos de esa persona, es difícil decirle ahora, mira, trabajá, esforzate, vas a tener tu premio. Es decir, hubo una crisis muy grande y vuelvo a decirlo, no solo en la Argentina. Si uno recorre, Argentina no está aislado del mundo, es decir, las generaciones más jóvenes ya no ven el trabajo como un fin para enaltecerse y digno, al contrario, lo ven como una cuota de sacrificio bíblica, lo tengo que hacer porque tengo que comer, y si encuentro otro recurso mejor, me voy. Es decir, hay que hablar con los jóvenes, y bueno, ellos también tienen las experiencias pasadas, vieron a sus padres que se sacrificaron y después terminaron manejando un remis, poniendo un kiosco en lo mejor de los casos. Sí,
Yo comparto esto de las generaciones más jóvenes, pero también hay matices ahí, que tiene que ver un poco con la historia también familiar, ¿no? Vos de alguna manera lo mencionás. Eh, y tengo algunas otras experiencias en América Latina, digamos, países de América Latina, que estaban en una situación de inferioridad respecto a esto de la cultura del trabajo, del esfuerzo, la esperanza y la expectativa, que de alguna manera han recuperado espacios que nosotros de alguna forma también hemos perdido. Y no es gratuito. Un 30% de pobreza, un 29%, 25%, 26%, no es gratis para ningún país, ¿no? Esto genera toda una, digamos, todo un tendal. Eh, pero repito, o sea, me parece que hay matices. ¿Y cómo recuperarlo? Y vos hiciste un comentario recién que me parece muy apropiado, que tiene que ver con los empresarios. La pregunta, te doy mi respuesta a la pregunta que te iba a hacer. Yo creo que la Argentina no tiene clase empresaria. Si la tuvo alguna vez, la perdió hace mucho. Esa es una opinión personal, pero mejor vos tenés otras. ¿Cuál es la tuya? No, creo que hay empresarios. Argentina, mi visión particular, es una nación de corporaciones. Y hay una corporación de empresarios que es la que maneja toda la política empresaria. Por lo tanto, deja pocos espacios, a lo mejor para los más pequeños, que trabajan en cámara, que yo los conozco, son denodados esfuerzos, se juntan. Pero a veces la política es de esa pequeña corporación que marca, es decir, como hablamos de la corporación judicial, la corporación mediática, es decir, Argentina es un país corporativo. Entonces hay empresarios, porque hay empresarios fuertes, empresarios que hasta exportan y todo, pero son los que marcan la política. Yo no diría que no hay mentalidad empresaria. Y veo hoy algo diferente, mejor una acotación. Nosotros en la universidad enseñábamos a alumnos en ciencias económicas para ser gerentes, para ser directores. Hoy se les está enseñando para ser empresarios. Es decir, hay un cambio en la educación. Eso me parece bárbaro. Hay un cambio porque nosotros probablemente nos formaban para que, bueno, mañana sea gerente, jefe, director, es decir, un empleado jerarquizado al profesional. Hoy ya se les enseña otra cosa. Vos tenés que ser empresario y se le da herramienta para ser empresario. Ya, un poco la cultura emprendedora. Exactamente. Por eso comparto lo que vos decís, que no tenemos un grupo de empresarios, porque no estuvieron formados, pero ahora se estaría formando. Ojalá. Porque lo que acá se llama empresarios, en otros lados es otra cosa. Pero el empresario es el que arriesga, el que apuesta, el que genera, el que tiene la expectativa, está primero con la antorcha de la expectativa, de la esperanza, de la oportunidad. Y acá la primera de cambio rápidamente se corta y se traslada, o se cierra, o se van, se vende. En la época del 90 se vendieron. No sé si quedó alguna empresa propia, ¿no? Sí, es el fin propio. Y más que el riesgo, lo que busca el empresario acá es el contacto que les puede favorecer el negocio. Así es. Bueno, el movimiento cooperativo, al cual te quería llevar, me parece que es un ejemplo virtuoso de lo que significa la actitud emprendedora, con todas las dificultades que ha sorteado a lo largo de su historia, ¿no? Muchísimas, pero que las ha ido venciendo sistemáticamente, ¿no? Y hoy el movimiento cooperativo tiene una fuerza muy importante, ¿no? Es verdad, siempre parece que estuvimos del lado de los que nos pegan, siempre estuvimos en ese lugar. Pero yo hace ya 25 años que estoy muy orgulloso donde trabajo. Y creo que esta no es supervivencia, estos éxitos se ha logrado por la gente, por los dirigentes que tiene, que lo que dicen lo hacen, es decir, son coherentes, son éticos, cuidan a la gente, es decir, esa palabra ética, esa palabra coherencia que es tan difícil de encontrar, sí, ¿no? Yo la he encontrado, es decir, hace 25 años que estoy, realmente me siento orgulloso, sobre todo de la gente con quien trabajo. Sí, nosotros que tenemos una relación muy estrecha con
el movimiento cooperativo damos fe de que esto es absolutamente así, y cada vez más fuerte, porque Cabal no es una empresa pequeña, es una empresa que está peleándole ahí desde un segundo escalón a las grandes empresas de tarjetas de crédito, de débito y todo de consumo, ¿no? Sí, verdaderamente la palabra de peleando, hay que tener en cuenta que nosotros somos una empresa nacional y competimos con multinacionales. Por supuesto. Hay pocos casos en el mundo donde se compite en el mismo terreno con multinacionales, por ejemplo Visa o Ferdata, Mastercard. Y bueno, le damos pelea. ¿Cómo le damos pelea? Y con mucha actitud y mucha inteligencia. Lo que no tenemos en recursos financieros o a veces tecnológicos, le ponemos mucho esfuerzo. Verdaderamente ustedes van a venir a lo mejor a recorrer Cabal y van a ver gente que está a las 8 o las 9 de la noche trabajando, haciendo cosas, sobre todo porque hay un cariño hacia la organización. Absolutamente, nos consta. Y le recordamos a la audiencia que estamos dialogando con Juan Carlos Ayala, que es el gerente de recursos humanos de Cabal. En los jóvenes que vos tenés en la universidad, ¿ves signos, algo mencionaste, ves signos de esperanza, con un horizonte? ¿Ves algún entusiasmo o notás alguna expectativa negativa? ¿O hay de todo? No, hay de todo. Pero expectativa negativa sobre el futuro de ellos, no, en general por ser jóvenes siempre tienen expectativas favorables, sí, forma parte de la juventud, ¿no? Si alguien joven tendría expectativas de su futuro, tendría alguna patología. Lo que se ven hoy a lo mejor es, en la facultad donde estoy yo, que es Ciencias Económicas, expectativas de logros individuales. A lo mejor si vamos a sociales podemos ver otra cosa. Ciencias Económicas, se dan en contadores, se dan en economía, en administración. Bueno, expectativas de tener mi negocio, mi empresa, no a mejor cuestiones sociales, o que se está trabajando fuerte, algo no existía y un problema de voluntariado ahora. Pero la gente es optimista, los jóvenes son optimistas. Lo que no se ve, a lo mejor, un compromiso social. En la Facultad de Ciencias Económicas, claro, porque en otras facultades es diferente. ¿Y cómo calificarías la legislación laboral argentina? Buena, no, la legislación es muy buena. No, sí, como gerente de recursos humanos a veces entro en contradicciones, ¿no? Por supuesto. Pero me parece muy buena la legislación. La legislación está para aplicarla y que después, en caso de conflicto, los jueces dirimen sobre la justicia. El tema a veces no es la ley, sino la aplicación de la ley o el que juzga sobre la aplicación de la ley. Claro. Después, si es injusta, no es injusta la ley. No, en todo caso, injusta su injusto aplicación. Como se resolvió el conflicto, exactamente. Sí. ¿Y el espectro gremial argentino acompaña este cambio radical del mundo, esta necesidad de nuevos paradigmas, o es un gremialismo que atrasa? Yo voy a decir solo una cosa. Están viejos. Bien. Es suficiente. Yo te voy a agregar algo más. El gremialismo puede ser un factor muy importante en el cambio de paradigma. Pero para eso tiene que volver a ser gremialismo. Y esa es una tarea que me parece que a esta altura es un desafío extraordinario, porque se ha hecho una mezcla ahí de gremialismo, empresariado, inversiones, negocios, que eso termina siendo finalmente un cóctel, me parece que explosivo y de muy difícil salida, ¿no? Sí, para agregar, yo hablé de un país de corporaciones, no es que sea otra corporación. Claro. Y además, yo digo, están viejos, pero lo que pasa es que estos están viejos son funcionales a los intereses de otros, porque si fueran más jóvenes podrían producir cambios que modificarían los intereses de otros. Sí, es así. Es un tema.
Eh, hacia adelante el movimiento cooperativo, ¿cuáles son los planes, especialmente los de Cabal? Bueno, Cabal, los planes que tiene permanentemente es expandirse en la República Argentina. En este momento estamos creciendo en todo lo que es adhesión de comercio, tener más comercios para poder tener mayor cobertura. Estamos trabajando muy fuertemente en Brasil. En Paraguay somos la segunda tarjeta, lo mismo que en Uruguay. Hay buen desarrollo en Cuba y estamos viendo otros horizontes siempre en Latinoamérica para convertirnos en la tarjeta cooperativa de Latinoamérica. Ese es el objetivo. El caso de Cuba me parece que tiene una perspectiva extraordinaria, ¿no? Un desarrollo potencial extraordinario. Esperemos que sí. Lo que pasa es que si hay una apertura total van a entrar las tarjetas de Estados Unidos, que hoy no pueden entrar. Si vamos a tener otra competencia. Sí. Vamos a tener otra competencia. Pero hay una población cubana que tiene toda una formación mucho más proclive a poder entender una tarjeta cooperativa, ¿no? El que tiene los valores bien arraigados, sí, pero sabemos que el ser humano en general se mueve por intereses. Sí, esto ha sido siempre así, ¿no? Ya lo dijeron los filósofos, el ser humano se mueve por intereses. Sí, entonces la tarjeta, además de tener un valor, tiene que darle beneficio. No cabe duda. Pero eso me parece que Juan Carlos está instalado en todo. Hoy las personas nos hemos convertido en más demandantes, ¿no? Y la fidelidad pasa siempre también casi primero por el servicio que vos le ofreces. Y de alguna manera tiene cierta lógica, porque además la obligación de que ofrece el servicio es respetar a aquel que lo toma. Así que no está del todo mal. Así ya para ir concluyendo esta entrevista que siempre se hace corta contigo, Argentina, ¿cómo la estás viendo? ¿Cómo la vas viendo? ¿Cómo la imaginás hacia adelante en esta etapa que hemos comenzado en diciembre del 2015? Bueno, con expectativas para los trabajadores, con no buenas expectativas, para los trabajadores no buenas expectativas, ya tenemos indicios. La política económica, o sobre todo los funcionarios que están a cargo de la política económica, tienen una formación eminentemente monetarista, donde las cuentas tienen que cerrar a cualquier costo, y eso para cualquier costo es que baje la demanda, y para que baje la demanda tiene que haber sueldo más bajo, y para que haya sueldo más bajo tiene que haber desocupación. Es decir, yo para los trabajadores, ojalá me equivoque, pero no veo unos buenos tiempos. Pero si vos tenés una población, mayor desocupación es mayor pobreza, ¿no? Sí. Y mayor pobreza es menor consumo. Sí. Y entonces es un cóctel medio explosivo. Sí. Yo quiero producir más para vender menos. ¿Cómo es el tema? Ya se está viendo, está bajando la demanda, la gente ya se está quedando sin plata por producto de la inflación. Es decir, estamos en el segundo mes del año y ya están bajando los consumos. Paritarias se viene atrasando. Sí. Todas las medidas fueron favorables al sector empresario, agroexportador, no fueron los trabajadores. Es decir, uno ya ve la línea. Y para bajar la inflación lo que es que baja la demanda. Entonces, ¿cómo bajo la demanda? Los sueldos los planchos, la gente no consume, el Banco Central no emite plata para... Es la teoría monetarista. ¿Sí? Los que están en la cabeza son eminentemente monetaristas. Ninguno es desarrollista. Frigerio puede hacer, pero ninguno. Entonces no veo, por lo menos para los trabajadores. Claro. Es decir, que esté bien Argentina, hay que ver qué parte de la Argentina. Los trabajadores, las empresas no están tomando gente. Podemos decir que hubo 25.000 despidos en el sector público con argumentos, pero ya hay 23.000 despidos en el sector privado. Que eso no es una cuestión política, es cuestión... Y puede ser marcar una tendencia, ¿no? Marca una tendencia. Todos aquellos sectores que están involucrados con el petróleo... Tremendo. Están mal. Y están despidiendo gente de las pymes. Entonces el autopartes también viene mal, porque ahora Brasil, como devaluó, está más barato que nosotros. Entonces, hoy yo estoy expectante, como está la mayoría de la población, dice, bueno, vamos a darle un crédito a este gobierno, a ver.
pero la tendencia para la clase trabajadora obviamente no es buena. Para mí, Juan Carlos, gracias otra vez por acompañarnos. Por favor. Nos seguiremos viendo como siempre, como cada día o cada momento. Un saludo cordial a toda la gente de Cabal y al movimiento cooperativo. Muchas gracias y gracias por invitarme. Al contrario, gracias. Ha sido Juan Carlos Ayala, nuestro invitado de hoy. Como decimos siempre, Argentina Anticamina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.